La Biblia nos muestra, hermanos, que María, su madre, vivía en Nazaret de Galilea. Todo parecía indicar que Jesús debía nacer en Nazaret, ya que de ahí era su mamá y aparte ya tenía meses de estar embarazada. Vayamos al versículo número 3 de nuestra historia y dice la Biblia: e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Versículo 4. Y José, su marido, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Como podemos ver, vivían en Nazaret, José y María. Y de ahí subieron a Judea, o a Belén de Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Hermanos, todo parecía ver, probablemente ya tenían todo listo para que naciera el bebé, probablemente María ya había listado todo para que pudieran nacer en Nazaret. Sin embargo, la Biblia no dice que iba a nacer en Nazaret. Estaba escrito en la Biblia que él debía nacer en Belén de Judá, y esto debe impresionarnos, y ahorita llegaremos al saber por qué, hermanos. Sabemos que Jesucristo fue del linaje de David, sabemos que Jesús es aquel león de la tribu de Judá. Jesús tenía que nacer en Belén de Judá porque era algo escrito, hermanos, y me impresionó cómo es que se llevó a cabo. Era algo profetizado desde el libro de Isaías. Y vayamos brevemente, no voy a complicar el mensaje, vayamos a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice la Biblia: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Estaba escrito años antes que Jesucristo debía nacer en Belén, y dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesucristo debía nacer donde había nacido el rey David, y aún donde había sido rey, en ese mismo lugar, porque estaba profetizado. Sin embargo, María no vivía en esa ciudad. De alguna manera, María tenía que llegar a Belén, porque estaba escrito por el profeta que Jesucristo pudiera nacer de acuerdo a lo escrito, hermanos. ¿Cómo habían de compaginarse estos dos asuntos? De acuerdo a la historia, y no lo veremos, pero entra un individuo llamado Herodes. Herodes manda a hacer un censo y después manda a hacer algo de lo más terrible. Él manda a matar a todos los niños varones. ¿Te imaginas la noticia para María? Que llegara a sus oídos: el rey mandó matar a todos los niños, mejor huyamos y vayamos a otro lugar. Y me impresionó pensarlo, que sin Herodes en esta historia, Jesús no hubiera nacido en Belén. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque tal vez tú has pasado por dificultades en este año y te preguntas: Señor, ¿por qué permitiste esto este año? ¿Por qué permitiste que muriera tal familiar? ¿Por qué permitiste esta injusticia en mi vida? Y si lo vemos desde la perspectiva de María y José, ellos hubieran dicho: Señor, ¿pero por qué Herodes quiere matar a nuestro niño? Todo era parte del plan de Dios, y aún las dificultades que cruzamos en este año son parte del plan de Dios. Hermanos, Dios usó a Herodes como un títere, con unos hilos que no pueden verse a través de los ojos humanos, pero más que visibles a los ojos de Dios. Y te tengo buenas noticias, hermanos. No importa la dificultad que hayas cruzado, Dios la usa para su bien. A veces madura nuestro carácter y a veces simplemente se cumple lo que ya estaba escrito. Pero de manera introductoria, qué bonito saber que Dios está en control, hermanos. Dios estaba en control en el nacimiento de Jesús. ¿Dónde, cuándo y dónde? Aunque tuviese que usar Herodes. Dios puede usar a quien quiera para cumplir con su propósito eterno, hermanos. Los césares no son más que títeres movidos con los hilos invisibles, sujetos al servicio del Rey de Reyes. Amén, hermanos. Pero en la historia terrenal, tal vez María estaba muy preocupada y le dijo a José, o José le dijo a María: tenemos que huir. Si nos quedamos aquí se muere nuestro niño. Tú hubieras hecho lo mismo, hermano. Tú también te hubieras mudado si hubiera estado esa ley donde tú estabas presente. Cualquier problema o dificultad, Dios lo usa para cumplir su perfecta y soberana voluntad.
Y hermano, descansa en Él. Cualquier problema o congoja que puedas cargar esta noche, todo puede entrar dentro del plan específico de Dios. Empiezan su rumbo, hermanos, empiezan a salir de Nazaret a Belén. Vemos que tuvieron que haber ido por el desierto, dificultades, y tal vez José pensaba, ¿y dónde va a nacer mi hijo? O tú tuviste tu hijo, yo creo que tú tenías preparada, no sé, una cuna y habías pensado el lugar específico para que naciera. ¿Tú crees que esta familia no lo tuvo? ¿No había pensado en la historia de su hijo? Pensemos en dónde podría nacer. Sin duda, si él tuviese amigos en Belén, pudo haber llegado con ellos para que llegaran a su casa. Pero José no contaba con parientes, ya que él no era de Belén. Él vivía en Nazaret. Se cuenta la historia que en algunas aldeas habían encargados y había un encargado en cada aldea y se les proporcionaba una posada gratuita a las personas que iban pasando. Lo más probable, y de acuerdo a nuestro texto, es que todos los lugares estaban llenos. Al parecer no había lugar para Jesús. Al parecer nadie quería hospedarlo. Hermanos, qué historia. Las habitaciones ya estaban ocupadas, no quedaba un mejor alojamiento, ni siquiera viendo una mujer encinta. Tuvieron misericordia de decir, pásele aquí y aquí puede tener a su hijo. Solamente uno de los espacios más mezquinos estaba asignado para el nacimiento de Dios en la tierra. El establo del asno era el único lugar disponible para que Jesucristo pudiera nacer. Solamente piensa en la historia, tal vez José empezó a pensar, tal vez pones en la vaca en la entrada, tal vez colgaban una sábana para que no vieran el parto. Hermanos, y todo iba a ocurrir. ¿Dónde estaban los animales, hermanos? En el establo nació el Rey de Gloria y después colocado en un pesebre. Mi intención esta noche, hermanos, es dirigir nuestra mente y nuestra meditación hacia el establo aquella noche. Y quiero que saquemos algunos puntos prácticos sobre por qué. No sé si nunca te has preguntado por qué Jesús nació en un pesebre. Y el texto nos dice, hermanos, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y quiero que guarden esa frase, hermanos, porque con eso vamos a concluirlo más adelante. Porque no había lugar para ellos. No había lugar para José. No había lugar para María. Y sobre todo, y qué triste, no había lugar para Jesús en el mesón. Podemos ver muchas razones en por qué fue colocado en un pesebre, pero la primera que notemos, hermanos, es que Jesucristo, a pesar de ser rey, a pesar de ser el dueño de todo, Él nos mostró una humildad increíble, hermanos, al venir un pesebre. Pregunta, ¿Él pudo haber nacido en el palacio de Herodes? Por supuesto que sí, hermanos, pero Él decidió no hacerlo. Decidió nacer en un pesebre, humilde. Conforme a la profecía dice Isaías que Él venía para ser despreciado y desechado entre los hombres. Él venía a ser un varón de dolores y experimentado en quebrantos, y no solamente lo experimentaría en la cruz, sino lo experimentaría desde su nacimiento al nacer en un pesebre, varón de dolores, desde su nacimiento. No solamente comenzó con pesebre, terminó con cruz. Toda la vida de Cristo, hermanos, es impresionante en la Biblia. Fue Cristo quien dijo que Él no tendría un lugar donde recostar su cabeza. Hermanos, cuando se alejó de toda su gloria y tomó forma humana, vino de la manera más humilde a nacer en un pesebre. Punto número 2, hermanos. ¿Por qué en un pesebre? Porque un pesebre, hermanos, no hace excepción de personas. Solamente ponte a pensar en esto. Si Jesús hubiera nacido en el palacio, ¿podía entrar cualquier persona?
Solo cierto grupo podría entrar, pero en un pesebre podía entrar quien sea, hermanos. ¿No te da gusto que cualquier persona pueda ir a Jesús, hermanos? Les hubiera impactado, aunque pudo haber nacido en el mejor castillo, pero nos muestra la accesibilidad. Un pesebre. Quien quiera esta noche puede ir a Cristo. Y si no vas a Cristo, es porque no quieres. No se necesita un especial boleto, hermanos. Tal vez si hubiera sido en el palacio, la gente se hubiera intimidado y no irían. Tal vez los trajes imperiales no hubiera permitido que los sabios del oriente o los pastorcillos se hubieran acercado. Hermanos, qué impresionante historia que el rey haya nacido en un pesebre. Probablemente aquellos pastores que se juntaron dijeron: él no va a ser como Herodes. Él nunca destruirá nuestros campos con sus ejércitos. Ese hombre viene a ser nuestro amigo, y no solamente nuestro amigo, sino nuestro Salvador. Amén, hermanos. Él es accesible en esta noche. Y el hecho de nacer en aquel pesebre nos muestra la grandeza de nuestro Dios, hermanos. Jesucristo no nació en una sinagoga, no nació en un palacio, no nació solamente para 144,000, nació en un pesebre, para todos, accesible y sin acepción de personas, hermanos. Tal vez temblaríamos ante un trono, pero un pesebre tú te acercas sin miedo, hermanos. Jesús vino en un pesebre para que te acerques a Él no solo esta noche, sino que te acerques a Él cada día de tu vida, hermanos. Tal vez si hubiéramos visto la entrada triunfante de Jesús, y este es el conflicto que tienen los judíos, porque el judío dice: yo no puedo creer que Jesús sea el Mesías, porque Él entró en un burro, y yo espero a mi Salvador en caballo. Y es cierto, nuestro Salvador, de acuerdo a Apocalipsis, un día vendrá montando un gran caballo blanco, hermanos. Pero cuando vino a la tierra, Él vino en un pollino. Tal vez en caballo y con una multitud de soldados, tal vez no se le hubieran acercado tan fácilmente. Pero el pesebre es accesible. Todos podemos ir a Jesús en esta noche, hermanos. No había guardias al lado del mesón. No había personas impidiendo la entrada. Y sin embargo, qué triste que se podía contar con la mano aquellos que fueron a recibir a Jesús. Porque la Biblia dice que no había lugar para ellos en el mesón. Acostado en un pesebre demostraría que en esta vida sería uno que sufriría como sus hermanos, y por eso puede compadecerse de nuestras debilidades, porque cuando vamos a Cristo y uno piensa: aquel rey no me entiende, hermanos, claro que nos entiende, pues nació en un mismo pesebre, sufriendo, entendiéndonos. Y qué bendición por eso, hermanos. De Él mismo se dijo que comía y bebía con publicanos y pecadores. Y hermanos, qué invitación de Cristo al decir: vengan a Él. Te sientes cansado esta noche, ven a Cristo. Te sientes turbado esta noche, ven a Cristo. Te sientes disgustado esta noche, ven a Cristo. Has pasado por problemas, ven a Cristo. Hermanos, ven a Él, porque es un pesebre, y la invitación es en general para todos y cada uno de nosotros para ir a Cristo, hermanos. El texto dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La invitación es a todos, hermanos. Y gloria a Dios por eso. Y qué mejor día que esta noche para acercarnos al pesebre y admirar al Creador, hermanos. Punto número 4. El pesebre me recuerda que es un lugar gratuito. No tuvieron que pagar en ese lugar. La entrada de ese lugar era gratuita. ¿No te da gusto, hermanos, que el ir a Cristo, que el ir al cielo, no tenemos que hacer mandas? No tenemos que cumplir con ciertos rosarios, no tenemos que cumplir con ningún rito religioso, sino que, hermanos, que hayan nacido en un pesebre me muestra que la salvación es gratuita. Ir a Cristo, hermanos, y no me cuesta nada, ya que fue Él quien lo dio todo, hermanos. Y gloria a Dios por eso. Nadie tenía que comprar un boleto de admisión, era gratuito. Hermanos, solamente piensen en esto. ¿Por qué hoy en día es tan especial ese establo? ¿Por qué venden un establo en todos lados y lo recuerdan, hermanos? Lo especial no era el establo.
Lo especial era que Jesús nació en el establo. Y si Jesús hizo un establo especial, ¿cuánto más puede ser tu vida especial, hermanos? Si hoy en día recordamos la gran historia, porque ahí estuvo Jesús, solamente piensa, al siguiente día el establo solo era un establo. Ya no tenía nada de especial, porque ya no estaba Jesús. Una vida es especial cuando Jesús es el centro de tu vida, pero cuando Jesús no está contigo, nuestra vida es solamente un establo. Pero con Él es una vida que vale la pena vivir. Porque Jesús, hermanos, le pone ese toque especial a nuestra vida y lo hace algo especial, no por nosotros, sino porque Cristo está con nosotros. Cuando Cristo entró con el pollino, ese burrito era especial, pero al siguiente día solamente era otro burrito. Cuando Jesús está en nuestra vida es especial, hermanos. Pero si nos apartamos de Él, nuestra vida será un fracaso. Este lugar, hermanos, no excluye a nadie. Es bienvenido el educado, es bienvenido el rico, el pobre. Aunque la gracia de Dios puede salvar a cualquier persona, salva al educado, salva al pecador, y cualquier persona puede acercarse a Cristo por el simple hecho de que haya nacido en un pesebre, hermanos. En el pesebre no hay diferentes clases sociales. En el pesebre todos son iguales, hermanos. La accesibilidad a Cristo no importa si tienes 5 años en la iglesia o si fuiste salvo hoy en la mañana. La accesibilidad es la misma, ya que nació en un pesebre, hermanos. Una persona una vez me dijo, es que usted no me entiende, no sabe todo lo que yo he hecho, Jesús a mí jamás podría perdonarme. Y yo le dije, ni siquiera usted tiene que contarme todo lo que hizo, porque yo conozco lo que Jesús hizo y yo sé que Jesús puede perdonarle, porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aunque te sientas tal vez lleno de pecado esta noche, Jesús puede recibirte. Nació en un pesebre. Notemos este siguiente punto, hermanos. Cuando Jesucristo fue acostado en el pesebre, al lado de Él, solamente estaba José, estaba María, pero aparte de ellos, ¿quién más estaba? Estaba un burro, estaba una vaca, había unos cuantos animales, hermanos. Jesús no los corrió. Yo no sé en qué pecado usted has metido este año, solo tú y Dios saben, pero tal vez tú te sientes como un animal por adentro y tú dices, estoy tan sucio que Jesús me despreciaría. Te tengo buenas noticias. Aceptó a los mismos animales. Y si aceptó a los animales, no importa cómo te sientas esta noche, Jesús te acepta. Porque nació en un pesebre, hermanos. No importa tu maldad o lo que hayas pensado en tu corazón, puedes venir a Cristo. Tal vez le predico un hijo pródigo esta noche. Tal vez tú solías congregarte y te has apartado, has vivido mal, y tal vez Dios empieza a trabajar en ti nuevamente y te pregunta, ¿será que Dios me acepte? Te quito toda duda. Claro que Dios te acepta, pues nació en un pesebre junto con bestias del campo al lado de Él. No solamente eso, pero fíjense lo que dice el versículo, hermanos, y esta es la enseñanza. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Evidentemente había más lugares que el mesón. Sin embargo, ninguno de estos lugares tenía lugar para Cristo. Probablemente llegaron pidiendo posada. ¿Podría aquí mi esposa tener su hijo? Lo siento, estamos muy llenos. Jesús no entra en esta casa. ¿Notas el texto? Probablemente fueron a otra casa. Pudieran recibirnos, mi esposa va a recibir un hijo. Lo siento, no hay lugar para Jesús en esta casa. Váyanse a otro lugar. Hasta que encontraron un lugar con animales, porque no había lugar para ellos en el mesón, hermanos. No había lugar para cada uno de ellos. Yo me pongo a pensar, hermanos, que este mundo no estaba esperando la venida de Cristo. Era para que hubieran puesto una cuna, que hubiera tenido un lugar listo.
Pero este mundo no esperaba el nacimiento de Jesús. No había lugar para ellos. Y creo, hermanos, y temo asegurar que hoy en día muchos lugares siguen sin tener lugar para Jesús. Te voy a preguntar algo, hermanos. ¿Hay lugar para Jesús en tus conversaciones? El día de hoy vamos a pasar tiempo con la familia y Dios nos permita pasar un buen tiempo, pero a veces ni siquiera podemos hablar de Dios, incluso entre cristianos. Ay, no hables ahorita de Dios, hablemos del fútbol. Hermanos, Jesús no es bienvenido en el vocablo del cristiano. ¿Será bienvenido esta noche? ¿Jesús será bienvenido a tu cena familiar para recordar su nacimiento? ¿O lo dejamos afuera y que encuentre un mesón? Simplemente ponte a pensar y Jesús no es bienvenido en las escuelas de hoy en día. Darwin es bienvenido. La evolución es bienvenida. Jesús no es bienvenido. No me vengas a mí con tus historias de que Jesús creó los cielos y la tierra. Este mundo no esperaba a Jesús. La escuela no espera a Jesús. El gobierno no espera a Jesús. Nuestras conversaciones no esperan a Jesús. Tus amigos no esperan a Jesús. Este mundo no esperaba a Jesús. A tal grado que lo que más se magnifica el día de hoy son los regalos. Y Jesús se ha olvidado, hermanos, porque no había lugar para Él. La pregunta es muy fácil, hermanos. ¿Habrá lugar para Jesús en tu vida? ¿Sabes que en algunas iglesias no hay lugar para Jesús? ¿Sabes que muchas iglesias hoy no abrieron cuando es un día tan especial? Que ni siquiera Jesús entra en algunas iglesias porque no hay lugar para Jesús en algunas iglesias. Pero olvídate de la iglesia, olvídate de la escuela, olvídate del gobierno. ¿Hay lugar para Jesús en tu casa esta noche? Olvídate de la casa, hermano. ¿Hay lugar para tu corazón en Jesús esta noche? Pues no había lugar para ellos en el mesón. Último punto, hermanos. Si tú decides aceptar a Jesús en tu casa, si tú decides aceptar a Jesús en tu cena, si tú decides aceptar a Jesús en tus planes para el 2020, cuando tú aceptas a Jesús, este mundo te rechazará. ¿Qué dice el texto, hermanos? Dice la Biblia, porque no había lugar para Él, para ellos. Cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, cuando tú aceptas a Jesús en tu casa, no habrá espacio para ti en este mundo, hermanos. No dice Él, dice ellos. ¿Quiénes ellos? Jesús, María y José. Y la respuesta la tienes tú, hermano, en esta noche. El mensaje es muy sencillo. ¿Hay lugar para Jesús en tu corazón? La respuesta es nuestra, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Solamente ponte a pensar en la historia. Está el burrito, está María.